Hola, saludos, espero que se encuentren todos muy bien en sus hogares. Hoy vamos a trabajar la retroalimentación de las actividades que se enviaron de la semana pasada, el lunes 8 al viernes 12 de junio. Para primero medio estamos reforzando los objetivos de aprendizaje del año pasado y también habilidades como es explicar, fundamentar, formular predicciones basadas en lo que es el conocimiento científico. Y para ello yo les envié una actividad en la cual ustedes deberían haber analizado ya en relación a un experimento que hizo un personaje muy conocido que es Francesco Redi, ya basado en lo que es la teoría celular. Ya vamos a ir avanzando entonces. Recordemos que vamos a analizar la pauta de corrección retroalimentando, ¿cierto?, lo que ustedes deberían haber respondido en la actividad. No olvidar el objetivo. Ya el objetivo fue predecir resultados, en este caso un experimento de Francesco Redi. ¿Ya? La guía ya está basada en una teoría que por mucho tiempo se creyó que era la teoría de la generación espontánea, pero que luego, ¿cierto?, este personaje, Francesco Redi, la refutó. ¿Ya? Para ello utilizó frascos, ya tenemos aquí frascos abiertos con trozos de carne y un frasco cerrado también con un trozo de carne. Una vez pasado el tiempo, el frasco número 1 aparecieron unas larvas de color blanco y algunas moscas adultas. Y en el frasco cerrado no apareció nada. ¿Ya? En eso se tenía que haberse basado en analizar el texto más las imágenes. Después hizo un segundo intento, un segundo experimento en la cual él utilizó una malla, ¿ya?, completamente, con más una tapa completamente sellada para evitar, ¿cierto?, que ingrese el aire, porque para muchas personas de ese tiempo creían que en el aire, ¿cierto?, estaba una fuerza vital que permitía que los gusanos aparecieran. ¿Ya? Por lo tanto, él, para demostrar que no era así, usó como control a este frasco completamente cerrado. ¿Ya? Y tenemos el frasco B, ya en que está totalmente abierto y aparecen, ¿cierto?, estas larvas y algunas moscas. Y el frasco C, donde está esta malla, pero ya las moscas y larvas están sobre esta malla con filtro y no en la carne. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran estas preguntas? Acá tenemos preguntas y sus respuestas. Y más las habilidades que se iban a desarrollar en el momento que ustedes iban desarrollando estas preguntas. La número 1 dice, según el primer experimento que realizó Redi, ¿de dónde provenían los gusanos? Recuerden que hizo 2 experimentos y el primero ya se basó en frascos abiertos, frascos cerrados y cada uno con trozos de carne. ¿Ya? Y que aparecieron gusanos. Y para él, ¿de dónde provenían estos gusanos? Una respuesta, ¿cierto?, bastante científica para su época. Para él los gusanos provenían, ¿cierto?, desde gusanos, moscas adultas, ¿ya?, que depositaban sus larvas, o sea, sus huevos que se transformaban en larvas, ¿ya?, y que éstas se alimentaban, ¿cierto?, de la carne en descomposición. ¿Ya? Ahí entonces la habilidad de desarrollarse era comprender lo que entregaba el texto de información y la capacidad de explicarlo. ¿Ya? En la pregunta número 2 tenemos la siguiente. Dice, ¿qué eran los gusanos? Aquí la habilidad de desarrollar era reconocer. ¿Ya? Y la respuesta dice, los gusanos para Francesco Redi eran estas larvas de moscas. ¿Ya? La gente común les llamaba gusanos y hasta la actualidad también les sigue llamando así. Pero sabemos que es el ciclo de estos insectos en la cual proviene desde huevos, se transforman en larvas y después en adultos. En la pregunta número 3 dice, explica con tus propias palabras los resultados de este segundo experimento. ¿Qué habilidades se van a desarrollar? Habilidad de comprender y de explicar. ¿Ya? Ahí ustedes tenían que explicarlo, también en una respuesta abierta, pero se pueden basar de los resultados del segundo experimento, en la cual
Reddy, ¿cierto?, contradice la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Este segundo experimento contradice la teoría y dice que la vida, ¿cierto?, surge de la vida, es decir, las larvas de estas moscas vienen de las mismas moscas, ¿ya? Con eso, ¿cierto?, estaríamos respondiendo en breve los resultados de este experimento, ¿ya? En la número 4 les pido determinar cuál es la variable independiente, la dependiente y la variable control. Esto es súper importante porque desde ahora en adelante se va a trabajar con diseño experimental, es decir, basado en el método científico, en la cual ustedes tienen que reconocer variables, ya sea independiente, dependiente, y siempre que debe existir una variable control. Y en este caso también existía, ya a pesar de la época, también había una variable independiente, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, la independiente es la que el científico puede manipular, manejar, controlar, ¿ya? Y la dependiente es la que depende de la variable independiente. Y la control es la que no sufre ninguna modificación, ¿ya? Por eso yo los dejo ahí con respuesta abierta, en la cual ustedes como estudiantes deben explicar correctamente estas variables, ¿ya? En un anexo dejé resumido un poco con ejemplos de lo que son las variables para poder reforzar esa pregunta, ¿ya? Aquí tenemos el repaso de las variables independientes y dependientes. Una variable independiente es una variable que representa una cantidad que se modifica en un experimento, ¿ya? Es siempre la variable que va a modificarse. Esa es la independiente. Si yo hago un ejemplo sencillo, como por ejemplo, estás haciendo tareas domésticas, como puede pasar ahora, para ganar tu mesada. Por cada tarea que haces, obtienes 3 pesos, $3, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que identificar en ese ejemplo tan simple como es, cierto, reconocer la variable independiente. Ahí vendría siendo la cantidad de tareas que haces, puesto que esta es la variable sobre la cual tú tienes el control. O sea, va a depender de la cantidad de tareas que hagas en tu hogar para recibir esta mesada, porque por cada tarea a ti te van a pagar 3 pesos o $3, ¿ya? Es como un ejemplo. En el caso de las variables dependientes, tenemos una representación, ¿ya?, de un valor que depende de la variable independiente. Si se modifica la variable independiente, también se va a modificar la variable dependiente. Ejemplo, si nos vamos al ejemplo anterior, la variable dependiente es la cantidad de dinero que obtienes, pues la cantidad de dinero que ganas depende del número de tareas que hagas, ¿ya? Por lo tanto, ahí está dependiendo, el dinero depende, ¿cierto?, de la variable independiente, es decir, de cuántas tareas tú puedes hacer al día en el hogar, ¿ya? Si yo lo llevo a las preguntas, la pregunta número 5 dice: según la pregunta que Reddy formuló y los resultados del experimento, formula una conclusión apropiada para este experimento, ¿ya? Y siempre cuando se les pide basarse en los resultados, ustedes tienen que mencionar las variables. Y en este caso, la variable independiente es el tipo de cobertura del frasco. Había un frasco que estaba con una malla y otro frasco que estaba completamente cerrado, con una tapa cerrada, y otro completamente abierto, ¿ya? Y la dependiente va a ser la aparición o no de las larvas de moscas, ¿ya? Si yo mantengo el frasco abierto, va, ¿cierto?, a modificar mi variable dependiente y va a pasar que van a aparecer moscas, ¿ya? Si yo lo mantengo completamente cerrado, no van a aparecer moscas porque yo estoy modificando la variable independiente, ¿ya? En el caso de la variable control, el trozo de carne debería provenir del mismo origen. Los frascos son todos iguales y del mismo material, ¿ya? Esa es una variable control correcta. Si yo voy a hacer un experimento, tengo que usar los mismos materiales, las mismas cantidades, el mismo ambiente, como es la temperatura, todo controlado, ¿ya? Y en este caso, el trozo de carne debería haber sido
el mismo peso, el mismo tipo de carne, en los frascos, todos iguales, del mismo material, el mismo tamaño, ¿ya? En el caso de la número 6, la pregunta que Reddy formuló, ¿cierto? Yo les pido escribir una conclusión apropiada para este experimento. En esto mismo que este personaje formuló y los resultados que él obtuvo, ustedes hacen una conclusión, ¿ya? Es respuesta abierta, ¿ya? Ustedes deben de mencionar nuevamente, ¿cierto?, estas variables, pero ya dando una fundamentación con los resultados obtenidos, ¿ya? Y cómo lo fundamentan con la información que aparece en el texto, ¿ya? De esa forma, entonces, estaríamos trabajando un experimento básico de ciencia, ¿ya? Que a pesar de la época que estamos hablando del siglo XVII, ya se aplicaban estas variables, ¿ya? Variables control, variable dependiente y variable independiente. Este tipo de actividades ya las vamos a ir desarrollando en otros contextos, con otros contenidos, pero es la misma base, la base del método científico, ¿ya? Sigo esperando los trabajos, ya no se preocupen con las fechas, mi correo es clau.cbj@gmail. Recuerden que estamos reforzando los contenidos del año pasado. Esto no es nuevo, lo trabajamos antes, pero es importante, ¿cierto?, reforzar para después continuar con nuestro currículum de transición. Adiós, que se encuentren muy bien, saludos a todos.